los que en este momento se conectan y los que se van a conectar en el transcurso del tiempo, y para todos los que deciden hacer la observación en repetición de este video en el canal de YouTube. Tengo que empezar por darles las gracias a todos por su anuencia, por su colaboración en las redes, por su colaboración a través de los canales privados para hacerme sus comentarios de beneplácito sobre el trabajo que venimos realizando en redes sociales para las personas que hacen estética y que trabajan en estética. Hoy, con el fondo del ensayo de mi tubista particular, mi hijo mayor que toca la tuba, vamos a detenernos a hablar un poco más acerca de la mama. Algunas personas me pidieron que hiciera unas observaciones sobre patología de la mama. Pues normalmente no hablo mucho de cosas patológicas porque se supone que esto es una disertación puramente anatómica, pero pienso que es muy práctico y que es muy pertinente. Dada mi impericia en el manejo de estas redes y del compartir pantallas, entonces me tomé el trabajo de hacer un pequeño dibujo sobre la topografía de la mama que vamos a usar para poder ilustrar nuestro trabajo de hoy. He visto de manera muy grata para mí que tratar de convertir esto simplemente en un conversatorio en el cual yo hable de esas cosas puede estimular mucho la imaginación de todas las personas que comparten estos espacios y hacer que se sitúen en sus propios cuerpos y puedan hacer una mejor identificación anatómica, y hacer también que traten de buscar imagen en sus dispositivos móviles o en sus laptops para encontrar apoyos visuales y morfológicos y corroborar lo que estamos diciendo en estos espacios que espero que sea de máxima utilidad para todos. Recapitulando, la mama es un órgano característico de los mamíferos. Está constituida por una serie de grupos glandulares que producen una secreción externa, o sea, una secreción que sale hacia las cavidades, en este caso sale fuera del cuerpo. A esa secreción externa la llamamos leche. Esa glándula es una glándula sebácea modificada, o sea que es una glándula cuyas células son capaces de captar una gran cantidad de grasa del sistema circulatorio. Eh, y en la captación que hacen de esa grasa hacen una modificación metabólica de la misma, y esa grasa particularmente constituye lo que llamamos leche. La leche es una excreción de origen animal propia de los mamíferos. No existe la leche de soya, no existe la leche de almendras. La única leche que existe es la que sale de las tetas de los mamíferos, ¿no? Porque esas tetas son unos elementos elongados y prolongados a través de los cuales se eyacula en la secreción que llamamos leche. Todos los demás son jugos de un aspecto blanquecino que el humano hace similar a la leche, y los que tratan de dejar de consumir lácteos o los que son vegetarianos usan ese eufemismo para poder convencer a los no vegetarianos de que pueden sustituir la leche por ese tipo de jugos o de extractos de origen vegetal que tienen un color blanquecino. Siempre acostumbramos a hablar de leches a todas las cosas que tienen colores blanquecinos, pero realmente leche es la excreción que vemos salir de las tetas de los mamíferos. En el caso de los humanos, hablábamos de cómo teníamos una línea mamaria de la axila hasta la ingle y podíamos desarrollar mamas a ambos lados, y que la mama generalmente son dos mamas en el área
pectoral, con una prolongación axilar y con una prolongación torácica, y que algunas personas tienen mamas supernumerarias, que la presentación más frecuente de la mama supernumeraria es la mama axilar, que compromete la prolongación axilar y la grasa del hueco de la axila, pero podemos tener mamas supernumerarias a lo largo de toda esa línea y que debemos ser muy cuidadosos cuando palpamos y observamos esas adiposidades irregulares en la pared abdominal sobre esa línea. Y también debemos ser muy cuidadosos con los pequeños lunares, a veces lunares blanquecinos, otras veces lunares pigmentados, lunares entre comillas, que vemos en esa línea porque realmente pueden ser mamilas o tetillas supernumerarias o pezones supernumerarios. En este dibujito, ustedes saben que yo transmito simultáneamente por Instagram y por mi página de Docata en Facebook, entonces tengo que hacer movimiento del dibujito para que lo observen. Me tomé el atrevimiento, no soy el mejor dibujante del mundo, seré tan malo que en la universidad me decían Picasso. Acá tenemos la horquilla external, ¿eh? Acá tenemos la curvatura en S itálica de la clavícula. Aquí arriba está el hueco clavicular. Este es el cuello, estos son los hombros. Y estos son un par de mamas femeninas. Intencionalmente las hice diferentes porque nunca una mama es igual a la otra. Normalmente la mayor parte de las personas tienen una mama más grande que la otra, generalmente la izquierda. Y esas mamas tienen un cambio en la piel en un segmento mucho más pigmentado, mucho más oscuro, que se llama la areola, y tienen una proyección hacia anterior, la mayoría, algunas lo tienen deformado hacia adentro, umbilicado, que se llama el pezón. También hablamos de la connotación social y moral del pezón. Una de las razones por las que en las sociedades muchas fustigan la lactancia en público es porque no quieren que se vean los pezones. Entonces una mujer no puede sacar su teta en público para amamantar un hijo, pero sí tenemos que ver todas las viejas en tanga que ponen ofreciendo productos en todas las vallas publicitarias abiertas a todo tipo de público, además, al público infantil y al público adulto. Pero bueno, después de ese detalle sociocultural, vamos a hablar de un detalle anatómico bien importante respecto de la mama. Y ese detalle es que nosotros generalmente cuando tenemos un biotipo atlético y una divina proporción, la línea medioclavicular coincide con una línea que se llama la línea mamilar, ¿eh? Pero a veces no. Entonces nosotros tenemos que trazar una línea que se llama la línea mamilar. Cuando nuestros pacientes tienen hipertilorismo o hipotelorismo, como la que pinté acá, entonces la línea mamilar no está coincidiendo con la línea medio clavicular. Pero para poder hacer un análisis topográfico de la mama tenemos que trazar la famosa línea mamilar que parte perpendicular al piso y atravesando el pezón o mamila. Luego le trazamos una perpendicular en sentido horizontal a ella misma. Y si ustedes se fijan en este esquema que les coloqué, esa perpendicular no me queda igual en ambas mamas, porque con frecuencia hay una mama más tóxica que la otra, entonces una tetilla está más abajo que la otra y eso es normal. Los seres humanos somos asimétricos. Les decía que generalmente la mama izquierda es más grande que la derecha, pero puede presentarse el hecho de que la mama derecha sea más grande que la izquierda sin que eso signifique anormalidad anatómica o malformación congénita. Cuando nosotros trazamos esas dos líneas, la mama nos queda dividida en 4 cuadrantes. Un cuadrante superior interno, un cuadrante superior externo, un cuadrante inferior interno y un cuadrante inferior externo. Y de esa manera topográficamente es que vamos a identificar el evento en que aparezcan masas. La mama, por no estar constituida solamente por grasa, recuerden que la mama es un mar que tiene un 85% grasa, con unas islas diseminadas ampliamente en ese mar de grasa,
de tejido mamario, de glándula mamaria. Por tanto, la consistencia de la mama es mucho más blanda que la consistencia de la grasa de la pared abdominal, donde solo tenemos grasa. Particularmente la grasa de los ijares, que es una grasa que siempre tiene poca laxitud, porque la grasa de la pared abdominal con frecuencia, sobre todo en mujeres maduras y en mujeres paridas, va a tener una laxitud importante. Entonces, para que nosotros podamos tener una percepción adecuada de lo que es la consistencia normal de una mama, podemos comparar la textura del tejido mamario con la textura de la grasa de la pared abdominal y encontraremos que normalmente la textura de ese tejido mamario es mucho más blanda. Pero sobre todo en jóvenes, a veces tocamos esa mama y se toca como un taleguito de arroz. Cuando tenemos un taleguito de arroz, tenemos una enfermedad fibroquística de la mama incipiente. A veces no se toca como un talego de arroz, sino como un talego de lentejas o de garbanzos. Y ahí tenemos una enfermedad fibroquística de la mama muy importante. La enfermedad fibroquística de la mama que puede ocupar cualquier edad de la mujer y que se puede presentar en varones con ginecomastia es una enfermedad de características benignas con muy raros casos de malignización de los fibroadenomas. Son muy raros, pero hay algunos documentados. Esa enfermedad está ligada a un mal funcionamiento hormonal que hace que durante la caída de la fase estrógeno progestacional que tenemos, que desencadena la menstruación, que es cuando se muere el endometrio y menstruamos porque el endometrio se desprende. En ese momento el hígado tendría que ser capaz de hacer una eliminación completa de todos los residuos hormonales circulantes. Pero cuando nosotros tenemos una dieta inadecuada, cuando tenemos un consumo excesivo de azúcares fáciles, cuando no tenemos un consumo apropiado de vitaminas como las vitaminas del complejo B y la vitamina E, entonces vamos a tener un retardo en el aclaramiento de esas hormonas y sin que se hayan eliminado completamente de la circulación, el ovario ya va a empezar a producir el nuevo ciclo y eso hace que los impactos hormonales sobre la mama sean inadecuados y en consecuencia se genere un proceso inflamatorio que va a terminar en la formación de los famosos fibroquistes. Fibroquistes porque cuando los tocamos se tocan muy fibrosos y se observan muy fibrosos, pero cuando los miramos al microscopio obviamente tienen unas deformaciones quísticas por causa del atrapamiento de las secreciones propias de la glándula dentro de esos espacios fibrosos. La enfermedad fibroquística de la mama es dolorosa. Muchas mujeres hacen un fenómeno de tensión premenstrual con un importante dolor más o menos una semana antes de la menstruación y muy posiblemente durante la menstruación. El manejo de esta enfermedad es bien fácil y lo puede hacer cualquiera, es pedirle al paciente que mejore su estilo de vida alimentaria, que disminuya el consumo de azúcar y que aumente el consumo de frutas y verduras frescas y crudas, porque cocinar la fruta es un gravísimo error culinario que termina en un error alimentario y en una desnutrición selectiva. La piel de la mama es una piel muchísimo más delgada que la piel del resto del cuerpo. Tiene una malla colágena que tiene una mayor elasticidad y una mayor laxitud en razón a que la mama va a cambiar su volumen una vez por mes. Durante la fase estrogénica crece, durante la fase progestacional se pone dura porque se dematiza y después con la caída drástica durante el fenómeno menstrual va a disminuir de tamaño violentamente durante los primeros 2 o 3 días. Entonces eso hace que la piel de la mama esté en un tire y afloje. Por esa razón, las primeras estrías que nos aparecen en la mayor parte de las mujeres sanas aparecen alrededor de las areolas, en la cara externa, particularmente en el lado externo de las mamas, antes que aparecer en las nalgas o antes que aparecer en la cara interna de los muslos, porque ahí tenemos un crecimiento muy rápido del tejido mamario, un acúmulo muy intenso y muy rápido de la grasa, entonces estamos
el agrande y achique, porque recuerden que somos un animal que tiene un celo al mes y una preñez al año. Entonces tenemos cada mes crecimiento y decrecimiento. Antiguamente, como las mujeres no tenían posibilidades de manejar su propia fertilidad, pues las que eran biológicamente exitosas estaban pariendo una vez al año. Y de hecho, nosotros tenemos historias de grandes familias, particularmente en el eje cafetero, en la Antioquia y en el Viejo Caldas, y también en el sur del país, mujeres biológicamente muy exitosas con unas familias de 12 y 15 hijos, y cuando estaban pariendo el último hijo, la hija mayor estaba pariendo el primero. A mí eso socialmente me parece terrible. Yo obviamente tomé una decisión de reproducción tardía, pero biológicamente eso es lo esperable en una especie exitosa. Entonces, estas mujeres que tenían ese tipo de procesos de estar siempre voluminosas, pues no tenían una retracción rápida. Entonces desarrollaban las estrías, pero no eran excesivamente aparentes en la medida que no, el tejido no se recogía rápidamente, porque también rápidamente volvían a quedar en estado de preñez. Para la mujer moderna, las estrías son un problema importante en cualquier parte del cuerpo, porque en primer lugar, pues tenemos preñeces más tardías y preñeces más distantes también. Y en segundo lugar, también exhibimos más partes de nuestro cuerpo. Pero volvamos a la mama. Al ser la piel de la mama mucho más laxa, entonces también con ese aumento y esa disminución del tamaño oscilando mensualmente, y luego con la grandísima oscilación de la preñez, porque duramos 40 semanas acumulando grasa y agua en esas mamas, y a las 40 semanas, cuando eso termina, aumenta todavía con más violencia el volumen de líquidos que se retiene en la mama para poder producir suficiente cantidad de leche, para que luego durante los primeros 40 días del posparto empecemos a eyacular grandes cantidades de leche, y el día 40 tengamos las mamas completamente desocupadas, aunque en actividad productiva de leche, pero ya en ese momento están bien laxas, bien desocupadas de líquidos, con una importante masa glandular y con una importante masa grasa que va a ir disminuyendo con el proceso de lactancia, porque durante la lactancia consumimos una gran cantidad de grasa corporal para poder componer la leche materna que va a nutrir ese nuevo individuo y que va a garantizar el desarrollo del sistema nervioso central de ese nuevo individuo, porque la grasa de la leche es pieza fundamental en el desarrollo del cerebro del lactante, y particularmente el lactante de nuestra especie, que nace con un cerebro tan precariamente maduro como nosotros. Otros animales nacen con el cerebro muchísimo más maduro. La mayor parte de los cuadrúpedos tienen un cerebro más maduro y ya son capaces de caminar al nacimiento, la mayoría. Los ocesnos no, los ocesnos tienen que esperar un tiempo amamantándose, pero los terneros y los otros, ellos sí tienen una madurez del sistema nervioso central tan adecuada, que son capaces de caminar y correr desde el tiempo, desde el momento en que nacen prácticamente. Entonces, en esa reducción de grasa del contenido mamario sucede lo terrible. La bolsa se desocupa y quedó la bolsa que estaba preparada para albergar algo grande, quedó distendida y el contenido es menor, entonces la mama se hace tóxica. La tosis mamaria está generada porque el contenido de la bolsa de piel disminuyó. Aumentó primero rápidamente y elongó el tejido, y luego disminuyó de una manera mucho más drástica y mucho más rápida que como aumentó, y entonces el tejido no tuvo la oportunidad de retraerse de manera apropiada. Algunas hembras mucho más afortunadas tienen la posibilidad de hacer una buena retracción paulatina, de manera que su tejido vuelve a las condiciones normales, pero la inmensa mayoría de las hembras no tenemos esa
ventaja en ninguna raza, ni las blancas, ni las amarillas, ni las negras, ni las azules, ni las verdes, ninguna raza en particular. Es una condición fortuita genética de algunos especímenes de nuestra especie que tienen la posibilidad de disminuir sus mamas con suma lentitud durante el tratamiento, durante el proceso del amamantamiento y del posparto, y de esa manera quedar con menos tosis mamaria. Entonces, obviamente la tosis será mayor entre más violentamente se trate la mama. Y allí juega un papel importante el sostén. El sostén es una prenda de vestir que fue diseñada hace bastante tiempo. Alguna vez estaba haciendo una lectura sobre el sostén y encontraron algunas momias egipcias con sostenes puestos. O sea que el sostén puede tener una historia que data de 3000 años antes de Cristo. Pero el sostén no se ha usado mucho durante toda la historia, es decir, no ha sido una prenda de uso común, como si los calzones para soportar los paños higiénicos se volvieron una prenda de uso común desde tiempos tempranos de nuestro deambular vestidos por el planeta, porque al principio deambulábamos en pelota. Entonces, el sostén, que es una prenda emblemática femenina, pero que no solo es importante para las mujeres, los hombres debieran usar sostenes, los llaman suspensorios, para disminuir la movilidad de sus testículos dentro del escroto en ciertas actividades de vida. El sostén se vuelve una prenda muy popular durante el siglo XVII entre las mujeres de las altas cortes, que lo usan para evitar el trauma con los tacos de billar. Tenemos que recordar aquí que el billar y el billar pool, el billar de buchacas, fue un deporte inventado para entretener mujeres en las cortes en Inglaterra. Entonces era un deporte femenino. Fíjense cómo todo va cambiando y esta sociedad machista y patriarcal va volteando las cosas y las va poniendo donde considera que no deben estar. Cuando yo era joven, adolescente, que una mujer jugara billar era muy mal visto. Por supuesto, procuré aprender a jugar billar muy pronto porque siempre quería ser una mujer mal vista. Lo he logrado, he hecho un buen esfuerzo toda mi vida para ser una mujer mal vista. Entonces, hoy día, por fortuna, hemos logrado superar una cantidad de reatos bizarros moralistas que tenemos por ahí, y ya el billar y el pool no son un deporte exclusivamente masculino, son un deporte mixto. Pero las mujeres empezaron a darse cuenta de que a veces hacían ciertos movimientos y con el taco golpeaban sus mamas, y ese trauma obviamente después generaba fenómenos tumorales. Es bien sabido también que el trauma de mama predispone al cáncer de mama. Había otros juegos, el badminton, que se usaba mucho en Asia y que los ingleses también aprendieron a jugarlo, y aprendieron las mujeres a jugar el badminton. Y el badminton es un juego muy parecido al tenis, que se hace con una raqueta de cosa más pequeña y que no se hace con bola, sino con una, en la época en que se creó, con una pelotita laxa de trapo. Hoy se usa un adminículo que llaman el gallito, que es como una pequeña esfera de látex con una malla de látex alrededor. Este tipo de juegos, el tenis, el golf, todos esos juegos de pelota de gran impacto y de largo alcance, eran juegos en los cuales la mujer se exponía de una manera mucho más probable a tener un trauma de sus mamas por causa de un pelotazo. Entonces se diseñaron en aquellas épocas, en el siglo XVII y XVIII, se diseñaron unos sostenes con una malla parecida a la malla de cota. Los curas y los políticos importantes usaban unos vestidos en malla de acero, parecían un suéter hecho en malla de acero, con el objeto de que si algún agresor con un puñal los iba a apuñalear, entonces no penetrar. Y entonces las mujeres empezaron a hacer una serie de sostenes muy duros para que si había un golpe, el golpe golpeara la malla y no golpeara el tejido, y de esa manera se protegían del trauma. Así que el sostén fue ideado inicialmente para proteger la mama del trauma durante las actividades lúdicas de esparcimiento. Entonces, ellas empezaron a darse cuenta que el usar ese tipo de prendas mejoraba su aspecto estético,
Por otra parte, durante el Renacimiento, por ejemplo, los escotes no eran como los usamos hoy, eran unos escotes que involucraban totalmente la mama, es decir, las mamas quedaban afuera, quedaban exhibidas, y las mujeres maquillaban sus pezones. Era más importante maquillar los pezones de azul o de verde que pintarse los labios de rojo, por ejemplo. Entonces, al darse cuenta de que usar el sostén realzaba esa condición de la mama, las ponía en un lugar muy evidente y las mantenía en ese lugar. El sostén empezó a usarse, pero había que taparlo porque era una prenda muy fea. Entonces aparece el fenómeno del vestido cubriendo el torso y el sostén sosteniendo las mamas en un lugar más arriba que lo que las paridades o la situación de laxitud de los tejidos de la persona las estaba poniendo, porque a medida que van pasando los años la mama se va haciendo más tóxica. Para poder evaluar tosis de mama hay una prueba bien bonita. Esa prueba es una prueba en la cual ponemos a la paciente de pie, con un pie al lado del otro pie, a una distancia no mayor de un pie entre un pie y el otro, es decir, está parada en esta condición. Le pedimos que coloque las manos en la cara posterior del cráneo, entrelazadas, siempre entrelazadas, no puestas así, sino entrelazadas, para que abrace el occipital con las manos y que haga abducción de los brazos. De esa manera pone toda su columna vertebral erguida. Es la posición ideal para tomar medidas y para hacer trabajo de evaluación de estado estético, de pronóstico estético y de evolución del tratamiento estético. Y de esa manera también ella no puede modificar a voluntad ni el volumen del abdomen, ni el volumen del tórax, ni la posición de las mamas, porque obviamente si yo me agacho, las mamas van a cambiar de posición y se van a ver más tóxicas. En esa posición, yo coloco un lápiz en el pliegue submamario. Si el lápiz se sostiene, la mama está caída. Si el lápiz se cae, la mama está en la posición adecuada para su forma y tamaño. Por otra parte, las mamas tienen un tamaño variable. Hay personas con mamas pequeñas que requieren copas A, hay personas con mamas medianas que requieren copas B. Constanza, muy buenas tardes, gracias por estar aquí presente. Eh, pues tengo muchas personas en Instagram, pero no alcanzo a leer, me perdonarán, la presbicia no me deja leer letras tan pequeñas a esta distancia, pero todos muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarme. No saben cuánto me halaga y me llena de satisfacción que ustedes estén acompañándome en estos conversatorios. Las mamas pueden ser medianas y entonces tienen una copa B, las mamas pueden ser grandes y entonces tienen una copa C, o las mamas pueden ser extra grandes y entonces tienen una copa D, o las mamas son gigantes y entonces tienen copas gigantes y requieren tratamiento quirúrgico, porque la mama pesa y nosotros soportamos las mamas por la fuerza que hacen en erección los músculos paravertebrales dorsales y por la fuerza que hace para mantener los hombros en posición horizontal el músculo pectoral mayor. Cuando nosotros tenemos dificultades en cargarlas, la contracción del pectoral se hace inversa, hay una retracción del pectoral y los hombros van hacia adelante. Entonces, eso hace además que la apariencia tóxica y voluminosa de las mamas sea mucho mayor que cuando tenemos el tronco erecto. Por eso las mujeres se exhiben caminando en erección, porque las hormigas en Francia caminan con elegancia. Entonces, siempre debemos tener la columna perpendicular al piso, tanto cuando estamos sentados como cuando estamos de pie. Entonces, cuando hablamos del tamaño de las mamas, tenemos que referirnos al tamaño de la copa. Cuando hablamos de la talla del sostén, tenemos que referirnos al perímetro del tórax, incluida la mama. Entonces, hay personas que tienen tórax muy amplios, entonces tienen unas tallas grandes, pero tienen mamas pequeñas, entonces tienen unas copas pequeñas. Eso tenemos que evaluarlo muy bien. Por otra parte, dentro del volumen del doctora, si la mama grande y uno tiene 60 años, ¿se pueden reducir
sin que haya prótesis. Claro, la colocación de la prótesis la hacen los cirujanos solo para complementar el aspecto estético de la reducción de la mama. Pero un paciente se puede negar a la colocación de la prótesis. Uno no está obligado a aceptar que le coloquen una prótesis. Lo hacen solo para mejorar el resultado estético del procedimiento quirúrgico. Gracias, Gloria, por estar siempre aquí. Y Gloria Cruz también, muchas gracias por estar aquí. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso. Por otra parte, hay que recordar que la mama tiene una prolongación torácica. Entonces, la grasa esa que la gente llama la grasa del sostén y que tenemos en la cara lateral del tórax, no debe ser manejada de la misma manera que se maneja el resto de la grasa corporal. Y además la paciente debe ser instruida en qué tipo de sostén usar. Cuando tenemos sostenes en mamas grandes, porque yo tengo unas mamas grandes, hoy tengo un soporte de elastocompresión y entonces no tengo el sostén puesto y por eso mis mamas no se ven de esa manera. Eh, cuando tenemos prolongaciones torácicas grandes, es importante que en esos sostenes de soporte no haya varillas verticales laterales para que no obstruyan el drenaje linfático del tejido mamario y no aumenten el edema del tejido en esa zona. Las varillas inferiores de los sostenes se requieren solamente cuando las personas tienen mamas muy grandes, no protésicas, porque en las mamas grandes protésicas las varillas de soporte son absolutamente innecesarias. Las tirillas de sostén de los brasieres tienen que ser de un ancho proporcional al tamaño de la mama. Entre más grande y más pesada sea la mama, tiene que ser más ancha la tirilla de sostén. Y la banda de soporte horizontal que circunscribe el tórax y que soporta el sostén, tiene que ser más ancha, entre más grande sea el tórax y entre más pesada sea la mama. Entonces también es un arte ayudarle al paciente a elegir el sostén, porque cuando un paciente tiene el sostén adecuado, la mama va a tener menos tosis mamaria. Entonces, a medida que han ido pasando los años, hemos mejorado la ingeniería. Colombia tiene una excelente tecnología en ropa interior. Hay que hacer constar que nació de unos ingenieros franceses que se radicaron en Medellín y que construyeron la empresa Leonisa. No estoy haciendo ninguna cuña, solamente estoy hablando de un fenómeno histórico y es una marca reconocida como una marca ergonómica y de gran investigación en todo el mundo. No hay mejor sostén en el mundo que ese. Yo no sé por qué la gente compra sostenes gringos, no he visto nada peor que los sostenes gringos, ni por qué se van a comprar sostenes Alemania, cuando en Colombia tenemos la mejor ingeniería del sostén que hay en el mundo. Entonces, si nosotros usamos el sostén adecuado, y el sostén es una prenda bien controversial, si usamos el sostén adecuado, vamos a someter la piel de la mama a menos peso. Entonces tenemos la posibilidad de que a medida que pasan los años tengamos menos tosis mamaria que otras personas. Pero resulta que las mujeres compramos el sostén porque vimos uno que nos pareció bonito en un maniquí en una tienda. Y entonces compramos es lo que yo llamo un adorno de teta. Los adornos de teta no sirven. El sostén tiene que servir para lo que decimos que es y para honrar a su nombre. Tiene que ser un sostén, un aparato del vestuario que sostiene las mamas. Y en el caso de los deportistas, en deportistas de choque, por ejemplo en tenistas, ellos siguen usando sostenes con malla de acero. ¿Y por qué usan sostenes con malla de acero? Por seguridad industrial, por seguridad ocupacional, para evitar el trauma de mama, porque el trauma de mama predispone al cáncer de mama. ¿Eh? El cáncer de mama es el tumor maligno que más vidas de mujeres cobra en el mundo. Por esa razón, en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, siempre estamos viendo que invitan a todas las mujeres a hacerse el autoexamen de mama. Hacer el autoexamen de mama incluye examinar el cuello, porque hay que examinar las cadenas ganglionares que van a todos los bordes de las fases del esternocleidomastoidea, porque hay que examinar los ganglios del hueco clavicular y porque hay que examinar los ganglios de la axila y la axila.
hace pocos días otra de las asiduas asistentes a estos conversatorios, no sé si esté por ahí, Pilar Noriega, mi querida amiga y casi colega, me estaba mandando una foto de una paciente que está en tratamiento de adelgazamiento y dijo que le había salido una pepa en la axila, y entonces la paciente le manda la foto a Pilar y Pilar me manda la foto y resulta que es que antes, como la paciente estaba gordita, todo su panículo adiposo se veía uniforme, y después, como adelgazó, le quedó el tejido mamario y lo que la paciente tenía era una mama supernumeraria, y como estaba perdiendo tejido graso, entonces ya traumatizaba su tejido mamario y empezó a sentir dolor. Hola, Pili. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando la mama, tenemos que ser cuidadosos con el sostén. Cuando nosotros estamos trabajando la grasa, tenemos que ser cuidadosos con la tosis mamaria. Dijimos que la mama es un 85% grasa y un 15% tejido mamario. Eso es siempre. Siempre la mama, si mis mamas son grandes, tienen un 85% de grasa y un 15% de tejido glandular. Si mis mamas son pequeñas, la proporción sigue siendo la misma, es decir, a medida que disminuye el volumen de la mama, también disminuye el tejido glandular. Entonces, si nosotros traumatizamos la mama en cualquier momento y en cualquier estadio, la estamos haciendo proclive al cáncer de mama. Entonces, parte de los traumas que recibe la mama, además de los golpes que podemos recibir jugando básquet o tenis o badminton o con el taco de jugar billar, el codazo que nos da la compañera o el compañero de colegio, todas esas cosas pueden terminar generando años después un tumor maligno de mama. Pero hay un trauma que es no perceptible, que es el trauma de la mujer que dice que es liberada y que entonces ella no usa sostén, pero ella corre la maratón y sin sostén, entonces las mamas están haciendo así todo el tiempo. Entonces, esa condición traumática de la oscilación del tejido agrava la tosis, porque además al tejido mamario no lo soporta nada la fascia deltopectoral, eso es simplemente un acúmulo de grasa ahí no hay ningún aparato mecánico que sostenga ese tejido. Entonces, eso no se debe hacer. Por otra parte, hay personas que piensan que el sostén es una prenda que subyuga a la mujer y que la maltrata. No, el sostén es una prenda que protege a la mujer. Lo que sí es importante con el sostén es que no podemos pensar al usar el sostén solamente en la mama. También tenemos que pensar en la mecánica de expansión respiratoria del tórax. Entonces, un sostén no puede ser un sostén compresivo en el sentido circunferencial. Puede ser compresivo en el sentido de la copa que cubre la mama, pero no debe ser compresivo en la circunferencia torácica para no impedir la mecánica respiratoria. O sea que las dietas exageradas y las dietas yo-yo promueven la formación de tumores o cáncer de mama. No, esas dietas exageradas lo que promueven es la tosis mamaria y la laxitud de la mama, y obviamente si el paciente no usa sostén o usa el sostén inadecuado, pues va a tener trauma de mama por oscilación. Ahora, en dietas de privación de vitaminas y de selenio, pues vamos a tener problemas en el metabolismo del tejido mamario, y eso sí podría detonar un fenómeno neoplásico, sobre todo en personas que tienen marcadores genéticos para tumor de mama. Los tumores de mama se presentan más frecuentemente en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. Superior, externo, mama izquierda. Acuérdense que externo es todo lo que se aleja de la línea media, superior es lo que está arriba, inferior es lo que está abajo. Superior externo de la mama izquierda, ya vimos cómo la dividimos en cuadrantes. Voy a volver a mostrar el dibujito para que no se les olvide. Trazamos un par de perpendiculares sobre el pezón y ahí tenemos la mama dividida en 4 cuadrantes. La mayor parte de los tumores malignos de mama se presentan en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. La razón es porque muy probablemente la mayor parte de las personas son diestras y entonces queda muy desprotegida su mama izquierda. Yo con la diestra puedo proteger mi mama derecha,
y por esa razón tienen más traumas en la mama izquierda. Otra de las teorías es que como la mayor parte de las hembras tenemos más grande la mama izquierda que la mama derecha, al haber más tejido, pues hay más probabilidad de tumores malignos. Doc, ¿qué tan recomendables son los top posoperatorio para uso casi a diario? A ver, yo considero que en posquirúrgico, en el caso de la colocación de prótesis de mama, hay que tener unos elementos de soporte elastocompresivo muy suave para no producir isquemia en el músculo, sobre todo porque si hacemos una compresión muy grande, esa compresión junto con la prótesis puede producir una isquemia del pectoral mayor. Entonces solo basta con una elastocompresión suave que sostenga el tejido mamario en su lugar. No me gustan mucho las fajas ni nada de esas cosas. Y obviamente durante la noche yo sí prefiero la libertad respiratoria. Por tanto, ahí hay que usar unas prendas mucho más laxas todavía, sobre todo en el contorno torácico. El sostén de día, de noche, es mientras el sostén respete la condición de distensión torácica durante el proceso respiratorio, podemos usarlo todo el tiempo. Si no lo respeta, pues no debiéramos usarlo. Debemos conseguir siempre un sostén o debemos colocar el sostén en un punto de tensión alrededor del tórax que no impida la expansión torácica durante la inspiración. Eso es importante porque la expansión torácica durante la inspiración genera no solamente una buena aireación de los pulmones y en consecuencia oxigenación de la sangre, sino que también mejora el retorno venoso y linfático en todo el cuerpo. En 1951, las mujeres en la plaza de Versalles, en signo de liberación, se sacaron el sostén y le prendieron candela. En 1951, en América Latina, empieza el sostén a ser una prenda de más fácil adquisición y entonces empieza a universalizarse el uso del sostén. Y eso también me parece un acto liberador, porque hasta ese momento las mujeres tenían que hacer como hacían las monjas, cosa que enseñó la época victoriana, que es que se ponían un fajón que les fajaba y les comprimía las mamas contra el tórax, y lo hacían para dos cosas. La primera, para evitar el movimiento incómodo de las mamas, y la segunda, para ocultar la prominencia de las mamas, ya que toda esa voluptuosidad era lo que usaban las mujeres para inducir a los pobres hombres al pecado. Entonces a mí sí me parece que el sostén es más una prenda liberadora que una prenda subyugante, que bien puesto realza la feminidad, proyecta un segmento de nuestro cuerpo que nos identifica como hembras de nuestra especie, sin importar mi opción sexual. Yo puedo ser una hembra a la que le gusten las hembras, pero obviamente yo requiero mostrar qué tan voluptuosa es mi condición como hembra. Entonces, el sostén es una prenda liberadora a mi modo de ver, con mucho respeto para los que piensan que no. Hubo una época por allá en los años 60, en la época del hipismo, que entendieron que el sostén era una prenda importante para evitar la tosis de mama, pero además le abrieron un huequito para poder sacar el pezón por ahí, y eso lo consideran terriblemente vulgar los moralistas. Porque el problema de nuestra sociedad moralista, pacata y doble es que el pezón no se vea, no importa que muestres toda la teta, que el pezón no se vea. Por eso cuando vemos fotos de desnudos técnicos y todo, les cubren el pezón. ¿Y como para qué o qué? Que nadie va a identificar a Catalina Ucros por el tamaño de los pezones. A Catalina Ucros la identifican por la cara, entonces la idea es no mostrar la cara, si lo que quiero es ocultar la identidad del paciente del cual estoy exhibiendo el segmento. Pero bueno, eh, ese sostén que se hizo con ese huequito para vertir los pezones es un sostén terapéutico que sigue teniendo mucha indicación en las mujeres que tienen pezones retráctiles. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico de eso en la juventud de estas mujeres, las instruye para que al colocar el sostén saquen el pezón por el sostén y de esa manera el pezón permanezca erecto
y así poder evertir los pezones para que cuando llegue el momento de la lactancia el pezón esté evertido y el lactante no vaya a tener dificultades en el amamantamiento y la mamá no vaya a tener mastitis por retención. En Japón también se fajan las mamas para poder vestir mejor los kimonos, ¿cierto? El ocultamiento de las mamas siempre es el kimono, además que es un traje muy ceremonioso. También requiere que la mujer ceremonialmente oculte algunos aspectos de su feminidad. Algún día hacemos un conversatorio, tengo ganas de buscar a Diana Uribe para que hablemos del machismo de Oriente, porque nosotros entendemos muy bien el machismo y patriarcalismo de Occidente, pero no entendemos el machismo de Oriente. Ojalá algún día me pare bolas. Cada vez que puedo le escribo, pero bueno. Eh, los sostenes terapéuticos tienen el orificio para sacar el pezón. Hay otro tipo de sostenes terapéuticos que son los sostenes de lactancia, que ajustan muy bien y que tienen una copa doble con un gancho de prensión, de manera que la mujer no tenga que quitarse completamente el sostén para amamantar. Eso hace que la piel no tenga que soportar gran peso y gran elongación, sino que simplemente descubre la copa de la mama con que va a amamantar el lactante, el cachorro, le ofrece el amamantamiento, la vuelve a cerrar y pone la otra. Eso es un sostén muy práctico para las mujeres que están en periodo de lactancia. Existen otros sostenes que son los sostenes protésicos, que son los que tienen involucrada la mama, que se usan mucho en mujeres que tienen amastia o en mujeres que han sido sometidas a mastectomías por cáncer de mama y que están pendientes de la cirugía reconstructiva. Hoy casi todas las mujeres se someten a procedimientos quirúrgicos reconstructivos de su mama después de la mastectomía. Pero existen otros sostenes que son sostenes ortopédicos también de realce. Las mujeres que tienen hipertelorismo mamario utilizan unos cojines que llevan sus mamas hacia espacios más internos para que los espacios del seno no se vean tan amplios porque eso no llena los cánones estéticos. Y existen otros que se usan para ciertos vestidos en especial que realzan las mamas hacia arriba y hacia adelante de manera que salen en la parte superior. Todos esos sostenes son de uso ocasional. Uno de los errores importantes que cometen la mayoría de las mujeres es que compran ese tipo de sostenes para usarlos de manera permanente. Uno tiene que elegir, uno tiene que tener una variedad de sostenes, 4 o 6 son suficientes, además hay que cambiarlos más o menos cada año o cada 2 años, ya que la resistencia al látex de las tirillas de sostén y de las bandas de soporte va disminuyendo, entonces la capacidad de soportar del sostén también disminuye. Pero uno tiene que tener 3 o 4 variedades de sostén para ser usados de acuerdo con el vestido que tenga puesto, para que realce la belleza de sus mamas y las articule con el vestido. Alguna vez recuerdo, llegó una paciente a mi consulta, venía de fuera del país y vino a la casa de su hermana y su hermana la trajo a mi consulta porque quería regalarle un plan de tratamiento para mejorar el aspecto de su condición estética corporal y le dije que por favor se quitara la ropa y se quitó la ropa y tenía puesto un sostén finísimo, pero era un sostén de media copa. Ella era una mujer con unas mamas muy grandes y un sostén de media copa para mama grande no es muy bueno. Y entonces le pedí que levantara los brazos. Y claro, ella levantó los brazos y se le salió media teta por abajo del sostén, pese a que el sostén tenía varilla. Entonces estaba ahí en el espejo y le expliqué, le dije, mira, ese sostén no es el adecuado para ti, tú necesitas una banda más ancha. Y la paciente rompió a llorar y le dije, ¿usted por qué llora? Y me dice, porque lo acabo de comprar. Entonces tenemos que asesorar muy bien a las personas para que no compren el sostén equivocado. El sostén no se compra por lo lindo que vimos en el maniquí, el sostén se compra por la forma que tenemos de las mamas y realmente la persona indicada para asesorar una a otra en la compra de un sostén es la persona que le maneja su cuidado estético y que la conoce
en su desnudez no artística. ¿Qué más podemos decir alrededor de lo que tiene que ver con las mamas? Yo creo que 45 minutos de charla juntos es suficiente y se me pueden aburrir si continuamos hablando más. Sigan por favor interactuando en redes, sigan por favor preguntándome cosas y sugiriéndome cosas. Yo dependo de sus sugerencias para enriquecer los conversatorios. Infortunadamente, esto no puede ser un diálogo permanente durante todo el tiempo, pero sí puede ser un diálogo diferido, así que ustedes pueden escribir todas sus observaciones en los comentarios que hagan en los videos en Instagram, @doc.cata oficial, en Facebook, en DocCata y DocCata oficial, y en YouTube, en Catalina Ucros Vega. Espero que nos podamos ver en la próxima entrega. La próxima entrega es el próximo viernes y vamos a ver de qué tema interesante se les ocurre a ustedes que hablemos el próximo viernes, que hablaremos de todo ese concepto social, de la estética y de las posibilidades de manifestarse saludable y bello y de tener un buen estilo de vida para un gran bienestar. Espero que tengan una muy feliz noche y nos vemos pronto a las 6 de la tarde. Tengo un live con una gran y querida exalumna, con Cristina. Entonces, si pueden estar ahí, con mucho gusto podremos continuar hablando. Con ella vamos a hablar de belleza y bienestar. Nuevamente, feliz noche.